¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua. Pensemos en voz alta. Vamos para una segunda ronda electoral después de un maravilloso proceso de primera ronda. Algunos, por desconocimiento, desdeñan lo que es una segunda ronda, dicen que no es necesario, que no hace falta, que para qué se hace, que qué desperdicio de dinero. Siempre he dicho que la democracia es cara, sustancialmente cara, pero sería mucho más cara si no tuviésemos esa posibilidad de escoger a nuestros gobernantes, si no tuviésemos espacios de participación. La segunda ronda electoral se justifica en la medida en que el candidato electo requiere una mayor legitimidad de mayor cantidad de votos. Por eso tan pocas veces se ha dado en Costa Rica, pero con el cambio del bipartidismo al multipartidismo, hoy cada vez más cercanas vamos a tener segundas rondas electorales. Por eso, ahora debemos profundizar a mayor plenitud con los candidatos de esta segunda ronda. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Estamos prácticamente a un mes de la segunda ronda electoral para elegir al presidente 2014-2018. Usted tendrá durante este mes que calentar nuevamente motores, meterse de nuevo en esa disputa, en donde enfrentaremos a dos candidatos, uno del Partido de Liberación Nacional y otro del Partido de Acción Ciudadana. Hoy aquí en Noches sin Tregua tenemos al candidato del Partido de Acción Ciudadana, don Luis Guillermo Solís. Don Luis, un placer tenerlo por acá. Muchas gracias, igualmente Claudio, encantado de estar en el programa con usted. Vamos, ya regresamos. Menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Ahora usted puede comprar la casa que siempre quiso con una cuota a su alcance. Banco Nacional, más cerca de usted. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Ahora usted puede comprar la casa que siempre quiso con una cuota a su alcance. Banco Nacional, más cerca de usted. Primero, un brindis. Bienvenido a Noches sin Tregua. Muchas gracias. Ya en varias ocasiones hemos tenido el placer de tener a Guillermo Solís aquí en Noches sin Tregua y la hemos pasado muy bien y no creo que hoy vaya a ser la excepción. ¿Cómo se siente Luis Guillermo Solís, que hace tan solo mes y medio, 2 meses, se le dificultaba visualizar una segunda ronda y posiblemente todavía más ser presidente de la República y hoy lo siente tan tangible, tan cercano? Bueno, primero me siento muy comprometido con la gente que me ha apoyado tanto. En el territorio he sido acogido con gran calidez y las muestras de aprecio y de adhesión electoral son innumerables. Entonces me siento muy contento porque efectivamente ha cambiado mucho la situación que teníamos hasta hace poco tiempo. Por otro lado, también me embarga un sentimiento de mucha humildad porque en estos momentos no soy presidente electo, estamos en una campaña que preludia a ser una campaña muy intensa en este último mes y por lo tanto hay mucho trabajo que hacer. Entonces no tengo tiempo para distraerme pensando que soy jefe del Estado, cosa que por supuesto no ha ocurrido y que para que ocurra
requiere de mucho trabajo, de mucha gente en muchas partes. Y por lo tanto estoy dedicado a realizar esa campaña, presentándome ante mis dirigencias a la gente que no siendo miembro del PAC ahora se ha acercado al PAC y constituye parte fundamental de esta campaña, y hacerlo con igual dedicación y con igual compromiso como si hubiera perdido la primera ronda. En esto no puede haber ninguna duda respecto de la intensidad con que tengo que acometer esta segunda fase. Hace aproximadamente un año, la percepción generalizada era que el presidente de la República era don Johnny Araya. La gente no encontraba contrincante fuerte, lo veía prácticamente a él como presidente de la República. Hoy, después del 3 de febrero, la percepción en muchos sectores es que Guillermo Solís es presidente. De las percepciones a las realidades hay un gran trecho. Hay un gran trecho, así es. Pero no hay duda de que mientras el señor Araya tenía que esperar prácticamente un año para sostener esa percepción, esa es la realidad, usted tiene la ventaja de que solo tiene un mes. ¿Cómo manejar ese espacio de este mes en una campaña que seguramente ya es un cara a cara, un tú a tú? Bueno, hay que, como la canción, no hay que llegar primero, hay que saber llegar, ¿verdad? Pero más aún, Claudio, tenemos que estar entendidas y entendidos que la política costarricense hoy está muy volátil, es muy veleidosa, ¿verdad? Y así como en 15 días la campaña pasó de un cuarto lugar al primero y eventualmente rebasó al quien era el puntero en las encuestas, también en un mes se puede perder una campaña si se administra mal. Es decir, en estos momentos, por eso yo digo que no hay aquí tregua ninguna, excepto noche de tregua, que uno pueda concederle al adversario político, porque el voto costarricense se ha vuelto un voto muy crítico y un voto que es muy sensible a cualquier cosa que afecte el entorno electoral. Entonces hay que mantener el pulso, hay que ser cuidadoso, hay que meterse mucho en los temas de organización. Las segundas vueltas, eso que llaman los técnicos el balotage en todas las partes del mundo, siempre conlleva un aumento en el abstencionismo. Entonces hay que ver cómo hacemos para reducir ese fenómeno. Decirle además a la gente que hay aquí un factor político muy importante, y es que yo necesito una victoria contundente para llegar a hablar con una voz fuerte a la Asamblea Legislativa cuando tenga el Poder Ejecutivo que dialogar con ese órgano tan importante del Estado. Es una Asamblea Legislativa que quedó muy fragmentada, entonces llegar a la presidencia con un mandato de cambio muy asentado en el voto popular es muy importante. Entonces no solamente tiene que ver con ganar la elección, y claramente no tiene que ver con vanidades personales, pero yo le estoy pidiendo a la gente que salga y se movilice para que el voto mande una potente señal política sobre por dónde anda la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo costarricense. Entonces es una combinación de prudencia y de mesura para no generar olas que puedan llegar a convertir a la victoria en un tema en donde la gente diga, no, pero que se creyó, que es esa arrogancia, pero por otro lado, lo suficientemente firme el camino por donde se discurre para que haya claridad sobre el objetivo principal, que es un objetivo de naturaleza política, que es ganar primero y gobernar muy bien después. Usted se ha acostumbrado a ganar usando un término muy nacional en las a priori, ¿verdad? En la campaña del PAC ganó casi que al final, con que ir a contar los últimos votos para salir. Y en la campaña actual también su crecimiento se generó después de la primera, segunda semana de enero, y fue sustancialmente un tsunami, como de alguna forma lo definieron ustedes. Eso altera los nervios, lo hace a uno más fuerte, le demuestra si el corazón anda bien. ¿Cómo asumir esos triunfos así casi que al filo? Sí, no, por supuesto que es un sentimiento muy, muy emocionante, porque la carrera se gana en los últimos metros. Sin embargo, como toda carrera, hay que prorratearla, hay que prorratear las energías. Es decir, sí es cierto que el triunfo vino en la fase final de ambos procesos, el interno y el nacional, pero desde el puro principio fue correr y correr y correr y aumentar, digamos, la velocidad a lo largo del tiempo, sabiendo que se estaba progresando. Por eso es que yo he señalado mucho el tema de nuestro trabajo, digamos, técnico electoral. Aquí no hubo improvisación, ¿verdad? No fue que nos metimos en la carrera a lo loco a ver quién llegaba primero al final. No, aquí hubo un ejercicio de medición,
un ejercicio de reflexión estratégica, una campaña que se pensó mucho, tomando en cuenta la opinión de las personas, los grupos focales, que fueron muy importantes para perfilar la personalidad del indeciso, de la indecisa. Entonces hubo un trabajo que permitió que se ganara al final, o sea, el ganar al final no fue resultado solamente de la suerte, que mucho tiene que ver la suerte en política y con elementos de la vida. Pero hubo un proceso significativo, sistemático, de análisis, de trabajo organizativo, de búsqueda de recursos, que fueron siempre muy pocos, pero que nos permitió llegar al final y hacerlo ganando la elección in extremis. Nosotros aquí en Noches sin Tregua tuvimos una relación permanente con la encuestadora Enfoques Estudios de Opinión y le quería regalar ese gráfico donde muestra una comparación que los televidentes lo pueden ver, en donde una comparación de cómo se movieron los diferentes candidatos, los 5 principales que siempre se habló. Y a partir del 15 de diciembre, en el caso suyo se nota una progresión. E inclusive esta empresa hace un tracking los últimos 3 días y dice que usted llega empatado al día de las elecciones, con una ventaja. Usted nunca fue percibido con rechazo por el grupo de los indecisos o por el grupo de los volátiles, no así el candidato oficialista. No sé cómo se irá a comportar en esta ocasión, ya en una segunda ronda del electorado, si eso se mantiene. Pero si eso se mantiene, la seña nos dice que usted está sobre la ola. Sí, hay el tema del voto duro anti, que es, según entiendo, usted lo sabe mejor que yo porque tiene una larga experiencia en esto, Claudio, que es uno de los datos más importantes en una encuesta, es decir, cuánta gente nunca votaría por uno, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? En el caso mío siempre fue un porcentaje relativamente bajo, por debajo del 10%. Lo cual es muy bajo. Mucho menos, inclusive. Y en el caso de don Johnny era muy alto. Y ese es un tema que efectivamente fue así. Y claro, ese crecimiento yo creo que desconcertó mucho a las encuestadoras, a la mayoría de ellas, porque había un factor que ya usted mencionó, que fue, me parece, decisivo en esta elección, que es el factor indeciso. Es decir, el bloque de votante indeciso se sostuvo casi hasta el final. La gente miró los debates, la gente revisó los programas, la gente siguió a los candidatos prácticamente hasta el propio día de la elección. Y usted tiene razón, no sabemos allí cuánta gente tomó la decisión el propio día. Yo he encontrado testimonios aislados, ciertamente no puedo hablar de tendencias, pero de gente que llegó a la urna y dijo, mire, la verdad es que al final no sabía por quién votar. Llegué, vi la papeleta, dije, no, es por Solís. Y pácata, metieron el voto. Por suerte de proceso acumulado, digamos, de los días anteriores. Ahora, hay una diferencia sustancial entre ese voto para usted, para presidente, con lo que recibe el partido para la Asamblea Legislativa. Inclusive, usted no es nada extraordinario lo que voy a decir. Si llega a ser presidente de la República, le va a tocar gobernar con una cantidad muy, muy pequeña, nunca visto en este país, de diputados en la Asamblea Legislativa. Se ha planteado ese escenario, usted ya escogió su jefe y su subjefe de fracción, no vimos a don Otón ni a doña Epsi Campbell en esas posiciones, una cuestión de estrategia, una cuestión de señal. ¿Por qué la idea? Bueno, primero se repite el fenómeno que a mí nunca me ha gustado, dicho sea de paso, es que yo creo que aquí en algún momento lo planteé, Claudio, me parece muy anormal que los personajes sean más grandes que los partidos que representan. Es decir, uno siempre pensaría lo contrario. El líder político se encarama en el partido y no al revés. Bueno, en Costa Rica tenemos ya por lo menos 4 campañas, tal vez más, en donde la figura es más grande que el partido. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la descomposición de los partidos, la aparición de muchos partidos y, en cierto sentido, la desnaturalización, digamos, de la función partidaria, que ahora se ve mucho más debilitada por la competencia que tiene de estos otros grupos organizados en la sociedad. Entonces, se repite en este caso, una vez más, que el personaje político pareciera tener un arrastre mayor, que es capaz de concitar apoyos mayores que los del partido. Eso no, digamos, no es nuevo. También pasó en el PAC, en las últimas 3 campañas. Otón Solís era más grande que el PAC. Entonces ahí lo que se ha confirmado es una tendencia que creo que afecta a todos los partidos. Y respecto de la fracción legislativa,
Bueno, yo quedo muy contento de que el número de diputados y diputadas del PAC creciera con respecto al que tenemos en la legislatura actual. Muy poco. Sí, crece muy poco, pero digamos que 2, contemplando que son los 13. Contemplando que los 13 que llegaron con bandera, independientemente que hay uno que está en veremos. Sí, bueno, pero digamos, no deja de ser importante y que lo único que lamento es que perdiéramos representación en una provincia donde la teníamos, que fue Limón. Y ahora tenemos 2 provincias sin representación, que son Limón y Guanacaste. Teníamos a doña Carmen Granados representando a Limón en la actual legislatura y perdimos a don Rolando Ballestero en última instancia frente a un diputado libertario. Sin embargo, en lo que toca a la designación de la jefa y el subjefe de fracción, la solicitud que me hizo la fracción de que yo lo resolviera, la aproveché para mandar una primera señal de cambio. Ambos son diputados que ejercerán el cargo por primera vez. Ambos son personas que vienen de un ámbito que no les da una experiencia política previa. Ninguno de los dos ha tenido cargos de elección popular. Son dirigentes, uno, en el caso de don Henry, más ubicado en los sectores sociales y los grupos de pensamiento de los movimientos sociales. Doña Emilia, mucho más cercana al PAC, más una dirigente territorial. Creo que es una buena combinación, hombre y mujer, o mejor dicho, mujer y hombre, lo cual también quiero empezar a marcar como una tendencia importante del próximo gobierno si yo fuera electo, que además es un compromiso que tenemos de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En fin, es una primera oportunidad para mandar un mensaje, pero además creo que hay otros cargos que todavía están por jugarse en las próximas semanas, que tienen que ver con el directorio legislativo. No veo a un directorio legislativo que no sea de coalición, o sea, ahí va a tener que hacerse una negociación muy fuerte porque ninguno tiene los votos suficientes para ganar a ciencia cierta el directorio. Así es que los demás nombres de la fracción están disponibles y creo que los utilizaremos en esas negociaciones para definir un directorio de buena calidad. Es muy común que la gente se plantee el tema del legislativo como consustancial, como es con el Ejecutivo. Pero si los tratamos de disasociar, no hay duda que en este escenario usted va a estar obligado a a concentrarse mucho en el Poder Ejecutivo y que el brazo que pueda tener en el Legislativo no va a ser tan fuerte. Soy de la tesis de que en Costa Rica existen básicamente los instrumentos viables necesarios para generar gobernabilidad. Sin embargo, es común oír a los gobernantes desde el arranque intentar modificar las reglas y los instrumentos del juego. En el caso suyo, con una fracción tan pequeña, si llega a ser presidente, no es tarea fácil y tendrá que concentrarse en el Ejecutivo. ¿Cree usted que en el Ejecutivo hay los instrumentos suficientes para navegar, para volar esa nave que representa el Estado? No, claro que no. Es decir, yo creo que siendo como es cierto el análisis que usted hace, parte muy importante de mi tiempo de ser electo presidente el 6 de febrero tendrá que dedicarse a la construcción de diálogos con los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para garantizar votos, pero con los actores sociales y con los movimientos y con las poblaciones que ejercen influencia y condicionan a las fracciones legislativas para avanzar en la agenda nacional. Imaginarse a la nave del Estado, al avión del Estado solamente dirigido o conducido por un motor, me parece que sería complicado. Es más, quizá hasta pueda hacerlo, si baja la velocidad, si baja de altura, etcétera, pero no es ese el país que queremos. Yo creo que con todo respeto por los usos y costumbres y por las diferencias que tienen que caracterizar a las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, yo no creo que ya hay experiencias fallidas de improntas ejecutivas demasiado fuertes sobre el Poder Legislativo y controles que además no se pueden ejercer bien, o sobre el Poder Judicial, peor todavía. Yo creo que manteniendo esas diferencias tiene que haber un gran acercamiento y una gran disposición de diálogo, que espero sea correspondida, porque desde el Poder Ejecutivo siempre lo habrá, si yo fuera presidente, con las fracciones legislativas, con los partidos y los líderes políticos. Recordemos que allí va a haber una cantidad considerable de diputados con mucha experiencia y con mucha fuerza,
don Rolando González, don Otto Guevara, Antonio Álvarez, MC Campbell, don Otón, el mismo Oscar López, que a lo largo de los años han acumulado liderazgos nacionales muy poderosos, muy potentes, ¿verdad? En ese escenario, ¿se ha puesto usted ya a pensar, porque como jefe de Estado, para tener esa visión de estadista, tendrá que estar muy concentrado en temas que no lo desgasten, que no le pase lo del actual presidente de la República? ¿Se ha puesto ya usted a pensar en el ministro de la Presidencia, en lo que representa como un jefe de gabinete, y que ante ese escenario de la Asamblea Legislativa, con pocos diputados y con otros diputados con buen colmillo, usted ocupa una persona que genere sinergias alrededor, con buena comunicación? Sí. ¿Ya le ha dado vuelta a eso? Sí, cláro, cómo no. Le he empezado a dar vuelta ya porque ya estoy pensando en la necesidad de precisar un poquito más los perfiles, no las personas necesariamente, pero sí los perfiles de quienes deben ocupar diferentes cargos en el gabinete. Lo hago todavía de manera marginal porque no quiero desconcentrarme y por estar pensando en el gabinete olvidarme de la campaña. Y es que tiene solo un mes, pero es muy corto, es muy cortito. Y a los 15 días la prensa le va a estar pidiendo el gabinete, cuando mucho, 15 días. Y a los otros 15 días ya soy presidente. No, por entonces no puedo tampoco, por un asunto de prurito personal, esperar hasta que arranque el día 7, que además habrá una transición ahí compleja. Entonces hay que empezar a hablarlo porque a lo mejor me toca hacerlo, resolver. Y entonces sí estoy pensando en los perfiles y efectivamente el ministro o la ministra de la Presidencia tiene que ser una persona con enorme capacidad negociadora, tiene que tener una cierta experiencia legislativa, no necesariamente haber sido diputado o diputada, pero conocer el espacio legislativo y cómo funciona. Y sobre todo, eso que usted señalaba, tiene que ser una persona que pueda entrar y salir de los diferentes espacios sin que lo veten. Y esa es una tarea que no siempre es fácil y no es una persona que abunde, digamos, en el mundo político al cual tengo que referirme, porque además aquí en esto, Claudio, hay una circunstancia que tengo que... Me río porque es una de esas ventajas que al final se pueden convertir en un enorme problema, ¿verdad? No puede ser una figura de las de siempre. Es decir, el mandato del cambio pasa en un primer momento, y el gabinete es un primer momento, porque es de lo primero que hay que escoger, tienen que ser figuras relativamente nuevas, ¿verdad? Habrá una combinación, estoy seguro, de experiencia con novedad, de hombres y mujeres, de jóvenes y personas más mayores. Pero tiene que haber cierta novedad, entonces el tema no es fácil. No es sencillo. Menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Le financiamos el 100% del saldo de su hipoteca para que pueda reducir la cuota mensual que paga hoy por su casa. Banco Nacional, más cerca de usted. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar,
en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, los secretos y las historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Le financiamos el 100% del saldo de su hipoteca para que pueda reducir la cuota mensual que paga hoy por su casa. Banco Nacional, más cerca de usted. En esas 3 figuras usted nombra ministros de la presidencia, también estuvieron muy empoderados por el presidente de la República. Esa fue una ventaja también para ellos. Sí, claro, sin duda, y además tenían una larga experiencia en la política local. Tenían muchos contactos privados, además, eran personas que se conocían en los diferentes gremios, unos en unos, otros en otros. Yo creo que parte del mandato que se recibiría, caso de que yo fuese electo presidente, es precisamente de tener un gabinete y un gobierno menos atado a esos grupos de interés, a esos grupos privados que en su momento podían ser referentes externos a los cuales podía apelar el ministro de la presidencia recurrentemente. Ahora el diálogo va a ser un diálogo más horizontal. ¿Y los vicepresidentes qué papel van a jugar? Porque bueno, no tienen ninguno si no se los establece el presidente de la República. Así es, no, los vicepresidentes ver a van a Marina tener... Chacón como ministro de Seguridad, porque ya pasó por ahí, o a don Helio en Planificación. O... Claramente los ministros, los vicepresidentes serán ministros, además de encargados de la coordinación, en el caso de don Helio, del gabinete económico y doña Elena del gabinete social, pero sí tienen que tener el cargo, primero para que asuman a plenitud una función que responda a sus habilidades y talentos. Sería un desperdicio en ambos casos no tenerlos conduciendo una parte fundamental del trabajo del gabinete. Pero la otra labor que es muy importante es esta de la coordinación interinstitucional. Quisiéramos un gobierno en donde las instituciones de cada uno de los sectores se hablen mucho entre sí. Hemos encontrado en los últimos años una queja permanente de que instituciones que son fundamentales para que el Estado funcione bien, son instituciones que no se relacionan, que no tienen un espacio donde, donde interactúen en el proceso de toma de decisiones, que sí es muy importante garantizar. Quisiera que tocáramos también en esta segunda parte del programa temas que son trascendentales, porque a veces siento en el proceso pasado a los candidatos en esa desesperación de buscar el voto, tocando algunos temas que son muy sensibles a la sociedad, pero que no son los fundamentales del país. En eso quisiera empezar por el tema de la reforma fiscal. Hace 2 o 3 programas tuve la oportunidad de tener aquí en Vinomundo a don Edgar Ayales y a don Guillermo Zúñiga, 2 ministros de Hacienda. Estuvimos hablando sobre la problemática nacional, sobre ese déficit fiscal que se avisa ahora en un menos 6% del Producto Interno Bruto. Y le hice a ellos la consulta de que qué tan factible veían ellos dos la posibilidad que planteaba Luis Guillermo Solís de que hasta el tercer año se plantee el tema de la reforma fiscal. Don Edgar decía, bueno, habría que ver qué es lo que quiere decir don Luis Guillermo con ese tema, porque tanto él como don Guillermo Zúñiga coincidían en que las finanzas del país, independientemente de que se busque evitar la evasión, que se genere mayor crecimiento en el país, que no es tan fácil, que es un proceso a largo plazo, eso le iba a dejar al presidente, a usted o a Johnny, unas finanzas bastante comprometidas. Entonces explíquenos, sí, porque claro. Don Edgar ese día dijo que es que yo todavía no sé qué es exactamente, dice, porque puede ser que don Luis Guillermo lo que esté planteando es no aumentos de impuestos, pero una reforma fiscal va mucho más allá que el simple aumento de impuestos. Sí, claro. Bueno, es que, Claudio, aquí nuevamente a propósito del cambio, durante los últimos 12 años nosotros hemos intentado ¿cuántas reformas tributarias? 4, 5, de las más diversas coloraciones. Hicimos un plan de contingencia, hicimos uno con comisiones mixtas, se trató de pasar varios paquetes, reformar un impuesto específico, y todas fallaron. Y para mí fallaron por una razón principal, entre otras, pero una razón principal, y es que el contribuyente, la contribuyente, usted y yo, no vamos a estar dispuestos a pagar un 5 más
mientras no nos garanticen que la plata que ya existe, la que se recoge por los impuestos y la que se encuentra ya presupuestada, se está recogiendo bien y gastando bien. Es decir, aquí hay un problema de qué viene primero, ¿verdad? La gallina o el pollito. Y a mí me parece, o el pollito y el huevo, más bien, y a mí me parece que en este caso, tomarnos estos 2 años para ordenar el gasto y el ingreso público es lo menos que podemos hacer frente a una ciudadanía escéptica del tema del gasto en el Estado. Sabemos de antemano que no va a alcanzar la plata, eso se sabe. Yo estoy absolutamente claro que aunque recogiéramos hasta el último centavo de los impuestos y gastáramos bien hasta el último céntimo del presupuesto, cosa que no estamos haciendo en ninguno de los 2 casos, la plata no alcanzaría, porque una carga fiscal del 13 no da para hacer obra pública como la que queremos, para mejorar la educación pública como lo queremos, para darle a la seguridad social el oxígeno que necesita reformándose. Y agréguele eso que dice don Edgar Ayales, que ya el 95% del ingreso del Estado está comprometido. Exacto, que solo queda un 5% para jugar en otras áreas. Entonces, uno entiende eso. Pero es que todo lo demás, todo lo que anteriormente se hizo, falló estrepitosamente. Entonces, usted dice ahora que debo evitar meterme en temas que me desgasten al puro principio del gobierno, especialmente siendo un gobierno, si somos electos, de un partido que gobernaría por primera vez. Bueno, esto sería el primer pantano del cual probablemente no saldría, porque me voy a encontrar un paquete, un animal que me dejaron otros, y no otros este gobierno y todos los anteriores, con malas prácticas políticas, con incapacidades estructurales, que no puedo resolver en los primeros 6 meses del gobierno. Entonces, la pura verdad es que ni quiero hacer lo mismo de antes, que falló, ni quiero verme, por un asunto táctico, metido en un pantano sin haber tenido posibilidades de incidir ni siquiera en el presupuesto del primer año de gobierno, porque me lo van a dejar amarrado, ¿verdad? Y sabiendo que existen, como lo sé, una serie de problemas que podrían atenderse con un poquitico más de mano firme, entre otras, por ejemplo, los temas de corrupción, y le menciono uno, porque la corrupción es muy grande así en general, contrabando, que tiene una incidencia fiscal muy directa y que está afectando a muchísimos productores, ¿verdad?, de este país, que me hace pensar que nosotros tenemos que hacer una aproximación diferente. Ahora, usted me dirá, pero es que el problema fiscal es demasiado grande, no se puede manejar. No, es muy grande, pero no es que estamos tampoco en un momento donde Costa Rica o hace la reforma fiscal en 6 meses o el país entra en default. Yo creo que hay suficiente tiempo, que tenemos a un sector empresarial que necesita oportunidades para resolver sus principales desafíos. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar, y lo vamos a hacer bien. Pero esa es la lógica. Ahora, si podemos hacerlo en menos de 2 años, yo feliz. Además, no se trata de sentarse 2 años, ¿verdad?, a vivir la dolce farniente. No, aquí se trata de estar en esos 2 años realmente haciendo cosas. Yo soy muy mal pensado, bueno, y a veces llego a pensar que lo que usted propone tiene toda la validez y toda la justificación. Yo soy partidario de que cómo plantear a la gente nuevos impuestos si los viejos no se recaudan y no se invierten bien. Pero yo soy tan mal pensado que a veces creo que hay sectores importantes que deberían estar pagando más y tasándose con más impuestos, que son a veces los grandes interesados en que siga fallando el sistema, porque en esa medida Luis Guillermo Solís o cualquier otro presidente de la República siempre va a tener ese escudo para no entrarle al tema fiscal. ¿Cómo hacerlo? Porque también en otro tema que es paralelo a ese está el crecimiento económico del país. Sabemos que el país durante este periodo va a crecer si acaso un 3, 4%. Eso no es suficiente tampoco para volver a tener las arcas con buenos recursos. ¿Qué se ha planteado usted en ese segundo escenario del crecimiento económico? Porque alguna gente dice que usted quiere entrarle a las zonas francas. Ya usted lo ha aclarado con suficiente, que serían nuevos inquilinos de las zonas francas, no los actuales, los que se verían perjudicados. Pero no solo las zonas francas existen para generar un crecimiento económico. Bueno, vamos a ver, sobre las malas intenciones, uno se las imagina todas, ¿verdad? Yo también hace rato ya pasé por donde asustan y conozco que hay aquí movimientos, mensajes que se mandan y tal, que tienen como objetivo incluso levantar alertas, ¿verdad? Ojo, no se meta por ahí, porque si se mete... Y ahí uno aprende que habrá que administrar esas
esos temores. Me encuentro una situación muy interesante y es que durante las últimas 3 campañas hablar de impuestos en medio de la campaña electoral era cosa prohibida, ¿verdad? Ahora por lo menos... Ahora todo el mundo quiere hablar de impuestos. A mí me hace mucha gracia porque el PAC empezó a hablar del plan fiscal desde la primera campaña de Otón Solís, alertando sobre la necesidad de controlar el gasto público y la corrupción y la forma como se gastaba el presupuesto y se recaudaban los impuestos. Y todos nos decían, no se metan por ahí porque van a perder las elecciones. Bueno, ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Ahora el interés principal, y especialmente del sector privado, que había sido uno de los portaestandartes de la causa contra los impuestos, es atendamos el plan fiscal, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que construir sobre esa sensación es lo que toca, más que sobre las malas intenciones, que algunas habrá, ciertamente. Y sobre el crecimiento, aquí hay varias consideraciones. Primero, a propósito de los motores del avión, yo creo que seguir volando con uno solo también en la economía es una mala idea. Hoy lo leí usted en la República hablando del tema ese. Del tema interno y externo. De reactivar el mercado interno, que en caso de Costa Rica no es el mercado local, es el mercado de toda Centroamérica y el Caribe. Nosotros tenemos ahí una ventaja competitiva muy grande. Nuestros valores agregados en las exportaciones a Centroamérica y el Caribe son enormes, ¿verdad? Y más todavía cuando los 2 mercados de referencia externos principales, Estados Unidos y la Unión Europea, están tan lentos. Entonces, nos parece que ahí hay una oportunidad. Fue lindísima la reunión, por ejemplo, con la Cámara con CASIA, de alimentos y de la industria alimenticia, porque ellos son una de los referentes de esta lógica, son exportadores costarricenses con un gran énfasis en el mercado centroamericano y que están muy pegados a los procesos internos. Entonces a mí me parece que esa lógica de una recuperación por ahí es muy importante, punto número 1. Y punto número 2, yo creo que esta combinación adecuada de más inversión extranjera directa, que la queremos, de zonas francas que continúen siendo un sector muy dinámico de la economía, pero que poco a poco son capaces de producir encadenamientos que los vamos a buscar con ahínco, con los sectores de industria interna, lo que podría hacer es que nos permita crecer un poco más. No es que vamos a crecer a niveles chinos, y tampoco quiero que crezcamos como Panamá en un llamarón, ¿verdad?, que se apaga rápidamente. Pero a veces es mejor la constancia. Porque yo creo que es mejor la constancia que estos picos, ¿verdad? Y después entender, y eso sí me preocupa mucho, que hay una serie de factores externos que van a cargar mucho nuestra economía, tanto en lo monetario, a propósito de estos picos que ha habido en el precio de la moneda, como en lo comercial, porque no tenemos claridad todavía de cuándo se van a recuperar definitivamente los mercados norteamericanos y europeos, que serán siempre un factor decisivo en nuestro crecimiento. Menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Le financiamos el 100% del saldo que tenga pendiente de su hipoteca para que así pueda remodelar o ampliar su casa sin pagar más. Banco Nacional, más cerca de usted. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.
menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Le financiamos el 100% del saldo que tenga pendiente de su hipoteca para que así pueda remodelar o ampliar su casa sin pagar más. Banco Nacional, más cerca de usted. El otro tema va por el tema de la energía. Ahora que usted habla de crecimiento, las grandes industriales y los grandes empresarios dicen que si hay algo que les impide crecer sustancialmente y significativamente, es el costo de la energía. Inclusive cuando vemos el crecimiento del costo de la tarifa eléctrica, encontramos que es muy superior a la inflación. Así es. ¿Qué se ha planteado usted a lo interno de esto? ¿Ya tiene visualizado en ese gabinete al ministro de Energía, al presidente ejecutivo del ICE? Porque son temas importantes. Sí, bueno, es que no solamente los grandes industriales, Claudio, cualquier ciudadano costarricense hoy está pagando unos costos de electricidad absolutamente desquiciantes. Perdón, yo a veces insisto en que a veces protegemos, que no se me malinterprete, protegemos en exceso la institucionalidad del ICE y se nos olvida que la función del ICE es social. Claro, y la de la caja, y la del acueductos. Es decir, se nos olvida quién recibe el servicio. El principal sujeto de la política pública en energía y telecomunicaciones no son los gremios, es el usuario, y en el caso de la caja es el paciente, y en el caso de la educación son los estudiantes. Y yo eso lo he dicho con mucha claridad en los diferentes gremios porque me parece que es lo correcto, ¿verdad? Entonces sí, ¿no? El costo de la electricidad es atroz y nos está generando problemas tanto al consumidor doméstico como al gran productor o al pequeño productor, que a veces ni siquiera puede competir porque los precios de la electricidad son muy altas. Lo que pasa es que la solución que nos están dando algunos sectores, que pasa por la apertura eléctrica, no es una solución ni de corto plazo ni que alude directamente al costo de la luz. Aquí yo creo que son otros factores y lo he señalado así. No se me da la oportunidad de explicarlo con suficiente claridad, pero pesa más hoy sobre la tarifa del ICE los préstamos que tuvo que hacer el ICE a corto plazo y con altísimo interés porque no se le dejaba invertir en los proyectos de largo plazo de generación eléctrica. Tiene mucho más que ver el tema de la estructura de las tarifas que ARECEP tiene para el cálculo de la luz. Tiene mucho más que ver el impacto, que es marginal ciertamente, pero impacto al fin del precio del búnker y las ineficiencias de las instituciones generadoras de electricidad y distribuidoras de electricidad que se trasladan al precio de la electricidad, que el hecho de que se genere más o menos electricidad privada. Entonces yo quisiera atender esos 4 factores con muchísima más rapidez para ver si vamos a bajar. Exacto, también. Bueno, que tendrán que ya están ahí y que en el caso del reventazón ya vamos. O sea, aquí hay que seguir con la planta hasta inaugurarla. Y en el caso del diquis, ahí habrá que ver cómo hacemos para hacer la consulta, que todavía no se ha hecho adecuadamente para los pueblos indígenas, y avanzar en ese proyecto que tiene impactos ambientales en la parte baja de la cuenca del río y que nosotros debemos en esa perspectiva ver cómo evitamos que se nos mueran esos humedales extraordinarios del río Térraba, que me parece que son fundamentales para la vida de miles de personas en esa zona del país. Y en el tema de infraestructura, ¿qué hubiera un caso hipotético que Luis Guillermo Solís hubiese sido escogido presidente hoy y se encuentra una concesión como la de OAS ya firmada, ya tramitada? Luis Guillermo Solís hubiese hecho lo mismo que hizo la Presidenta de la República, hubiese entrado en negociación con la compañía. ¿Qué hubiese hecho Luis Guillermo Solís en un escenario hipotético? Lo que pasa es que, Claudio, que aplica también para lo de la ampliación de la 32. Sí, bueno, en el caso de cualquiera de estas obras, el problema es que una situación hipotética de esas no se puede plantear porque yo no sé cuáles son los factores que estuvieron en el contexto cuando se firmó el convenio. Es decir, yo no creo que hubiera firmado con tanta facilidad un convenio como el de la ruta Alajuela-San Ramón, que estaba lleno de irregularidades. Ahí falló el Consejo de Concesiones, falló el Ministro de Obras Públicas y Transportes, no se hicieron las consultas que debieron haber hecho previamente con las comunidades y me parece que ahora estamos metidos entre un zapato con una situación como esta, donde hay que pagarle $34 millones a la compañía sin haber construido ni un metro de carretera. En el caso de la Ruta 32 estamos a tiempo todavía. O sea, aquí lo que hay que tomar decisiones es respecto de la obligación que tenemos de mejorar y ampliar esa ruta. Eso es fundamental, es estratégico.
Si nosotros no ampliamos la ruta 32, no vamos a poder terminar el corredor logístico Caribe Norte, que para todo el país es fundamental, de Tablillas a Limón, a Moín, es vital para el desarrollo de toda la zona y del país en su conjunto. Pero ahí estamos todavía en posibilidades de hacerlo bien. Quieren otra vez meter con forceps el proyecto y hacerlo mal a cualquier costo por razones de orden electoral. Y en el caso de la trocha, lo veremos a usted metido de lleno para algo que fue una buena idea, que se prostituyó y que debería volver a ser una buena idea, lo vemos. Sin duda, sin duda. Esa es una carretera importantísima, tan importante como... Hacer ciudadanos a gente que ha sido tratada que ha estado de segunda y tercera categoría. Y es gente que está ahí, que ha estado esperando el acceso por tierra desde el resto del país, conectividad de todo tipo. Es una carretera que tiene una importancia y una trascendencia como pocas en Costa Rica, y por supuesto que vamos a terminarla y a terminarla bien, y habrá que invertir muchísima más plata de la que se había previsto y que hubiese sido necesario hacerla, pero bueno, de modo. El tema de la seguridad jurídica para las inversiones nos lleva a pensar en APM Terminales. Una empresa que, por lo que yo he estudiado, es de las más serias del mundo, con una responsabilidad sobre los empleados, con medallas a nivel internacional por el trato que le da a sus empleados, y todavía ha sido imposible. ¿Cómo será la suerte de APM Terminales con Guillermo? Mire, faltan un par de permisos que hay que terminar para que se pueda completar el proceso. Yo he dicho que vamos a respetar los contratos tal y como están ahora, tanto con APM, zonas francas, y lo he dicho por una razón, primero por seriedad, pero también ante las quejas que a ese respecto he escuchado en algunos sectores gremiales, porque con igual denuedo que defenderé la seguridad jurídica en el caso de APM o de otras empresas, voy a defender las convenciones colectivas. Sí, también lo leí hoy. Me pareció bien, me pareció equilibrio. Es que si no, aquí empezamos... Bueno para el ganso, bueno para la gansa, ¿verdad? Porque si aquí empezamos a abrir cosas indebidamente y empezamos a decirles que sí a unos y no a los otros, entonces se nos descuadra el Estado de Derecho, que al final de cuentas es lo que sostiene la República. Entonces, a mí me parece que nos da toda la libertad de ese contrato para seguir fortaleciendo o para empezar a fortalecer, porque no se ha hecho todavía, a los puertos, al muelle nacional, que se le pueden buscar condiciones al muelle de Habdeba para que le ayude a los exportadores de Costa Rica a tener una segunda opción en muchos sentidos, y eso lo vamos a hacer también. Entonces no veo que sean excluyentes. Hubiéramos preferido en el PAC el arreglo que teníamos hace 4 años, donde se le daba al Puerto Nacional y a la APM Terminals, al nuevo puerto, se le daba control para, por ejemplo, el traslado de contenedores, que ahora se volvió una práctica monopólica prácticamente en el contrato con APM. Pero bueno, así está la cosa y vamos a tratar de garantizar esos espacios. Usted, Guillo, sabe de relaciones internacionales, algo conoce. Las relaciones internacionales con China, por el asunto de la refinería china, por el asunto de la Ruta 32, ¿se pueden ver perjudicadas, sí o no? Yo espero que no. ¿Por qué no? Yo espero que no, depende de cómo se manejen. Yo no tengo ningún problema de seguir haciendo negocios con la República Popular de China. Me parece que es una referencia muy importante geopolítica y realidad económica y comercial en el mundo. Bueno, pero yo no soy el presidente de China. De ser electo seré el presidente de Costa Rica. Y Costa Rica no tiene los mismos intereses que China. Tenemos intereses distintos en muchas cosas y yo tengo que defender ese interés, y me parece que ese interés en lo que toca a los acuerdos con la República Popular de China tienen que ser muy escrupulosamente administrados, precisamente para que podamos seguir haciendo negocios juntos y no se empañe la imagen de la República Popular de China y de su trabajo en Costa Rica. Así es que sí, espero que sea muy cordial la relación con China. ¿Y veremos al presidente Daniel Ortega en la eventualidad de que usted sea presidente como invitado a la toma de posesión? No, como invitado sin duda, porque no existe razón ninguna para que no venga. Hay un canal diplomático que se va a activar para que el presidente Daniel Ortega pueda venir si así lo desea, pero yo no lo voy a ir a invitar. Invitaré a los demás jefes de Estado de Costa Rica, y no lo voy a invitar, Claudio, porque un jefe de Estado que primero usurpa territorio costarricense y nos obliga a ir a un diferendo internacional en La Haya, y en segundo lugar, de manera reiterada, sigue hablando de Costa Rica como si fuera el área de expansión natural de Nicaragua, y ahora, ante esta segunda demanda de Costa Rica, vemos que está con ganas también de usurpar nuestros territorios marítimos. No es un presidente con el cual, como jefe de Estado, yo quisiera tener una relación personal cordial. Ya lo veremos cuando la Corte resuelva. Pero además, me parece que los dos pueblos tienen mucho de qué seguir conversando, mucho beneficio del cual al cual sacarse mutuamente,
y eso lo deben hacer los niveles diplomáticos, comerciales, ambientales, etcétera, por las vías usuales. Con la gente inteligente, agradable, el tiempo pasa volando, Guillermo. No sé si le queda algo más, si quiere referirse o mandar algún mensaje al ciudadano, se nos fue el tiempo. No, nada más agradecerte mucho, Claudio, esta oportunidad, mandarle un abrazo a todas las personas que nos están viendo por ahora en la tele, decirles que concurran a votar por mí o por don Johnny, no importa, pero que hagan el esfuerzo en favor de la democracia costarricense. A ustedes las gracias, les digo que ya también hemos invitado al candidato de Liberación Nacional, estamos a la espera que él o sus encargados de comunicación nos confirmen, porque aquí el escenario y el espacio es para todos aquellos que quieran hablar de política con P mayúscula. Le agradezco su presencia, a don Luis Guillermo por habernos acompañado, y si quiere repetir o recomendar este programa, puede verlo mañana a las 2 de la tarde o a las 6, perdón, a las 2 de la tarde o a las 6 de la mañana. Y si no, el miércoles en YouTube. Muchas gracias y un saludo a la distancia, nos vemos en 8 días. Adiós. Bien.